de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Me imagino que estás en tu oficina ya o en tu casa, No, en mi Gerardo. oficina. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días a tu auditorio en la casa. ¿No? A las 2 de la mañana terminamos como cerca de la 1, pero todavía tenía que hacer mi videocharla, no la había hecho. 11:30, no es cierto, terminamos 11:30, más o menos, y luego hice la videocharla aquí poquito antes de que terminara el día de ayer, y me fui durmiendo como a las 2 de la mañana. Sí, sí estuvo pesada la jornada de ayer, y ya estoy aquí, Eso. listo para la entrevista. Que conste en actas que no me dejaste dormir, cabrón, lo que hago por venir a platicar contigo. Oye, senador, Dime. lo de ayer para celebrar, para debatir, ¿para Yo, qué? yo creo que, como dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se aprobó la oposición, que los medios son también para la oposición. Decir otra cosa sería una necedad. O sea, me refiero a los medios tradicionales de radio y televisión, de prensa escrita. Es evidente que ellos son la oposición, no informan, mienten, entregan, tergiversan. Celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, pero ellos se quedaron frustrados porque ellos esperaban un descalabro, esperaban una división de nuestro movimiento. A mí me parece que Nacho Mier hizo bien en separar el tema que el PT no acompañaba y sacar la reforma. Hay quien dice, no, a ver, el PT tiene que hacerse cargo, como también lo dijo la compañera presidenta, de su decisión y tiene que explicar la razón. Yo creo que es muy mala propaganda para ellos que sean los héroes y heroínas de la jornada de ayer, que la prensa los traiga ensalzándolos, pues les hace mucho daño, porque abajo la gente está muy politizada y sabe que si López Dóriga habla bien de ti, pues eso no huele bien, por poner un ejemplo. Y por otro lado, pues ya está la revocación del mandato. Yo comparto con la compañera presidenta que, que además fue el objetivo inicial que esa reforma tenía cuando la envió el compañero presidente López Obrador. Hay que recordar que esa reforma se mandó, creo que en 2020, para que se hiciera en 2021 la revocación del mandato. Con los gobiernos del PRI y el PAN no había habido esa herramienta democrática y teníamos 2/3 en la Cámara de Diputados gracias a la suma del Verde a una coalición legislativa, porque hay que recordar que ellos fueron con el PRI en la elección de 2012 y digo de 2000, sí, de 2012, 2018 y de 2018. Y una decena de diputados, de diputadas del PRD, que ya desapareció, y con esos hicimos la mayoría calificada, pero en el Senado no teníamos la mayoría calificada, y entonces la única manera que tuvo Monreal, que encabezaba a los senadores en ese tiempo, de sacar la reforma fue mandarla al año siguiente a la elección intermedia. Esto es, en el caso del gobierno del compañero presidente a 2022, en el caso que nos ocupa sería en 2000. Perdón, es que ando todavía medio dormido, hombre. En el caso del compañero presidente, sí, 2022, y en el caso que nos ocupa sería 2028. Total, ahí está, es mejor en la intermedia porque es cuando más gente participa y el PT, lo que haya argumentado la oposición no vale la pena comentarlo porque no tiene sentido. El PT compartió, a mí me parece que esa es una razón discutible, que el que la compañera presidenta fuera la revocación del mandato en la elección intermedia iba a favorecer a Morena, inclusive el PAN y el PRI se fueron de boca diciendo que ya estamos en una crisis terrible y que necesitábamos que la presidenta nos salvara. Pues les vamos a ganar ampliamente, no representa nada, no hay Sen- una sola encuesta que digan que tienen una condición favorable, además ellos iban a ir ya separados, finalmente el PRI y el PAN, todo indica. Entonces fue una jornada muy intensa, va a haber un análisis crítico muy fuerte, yo creo que le va a hacer daño al Partido del Trabajo, pero también, sin pero, vamos a ir unidos, Morena, PT Verde en 2027. Entonces, todas esas cosas las tenemos que valorar.
porque al calor de la discusión, luego se le va a uno la boca y se equivoca. Hmm. Veo a la gente muy alterada también Sí, en los chats, ¿no? Dice Ricardo Romero. Creo que Vicente está como Poncho Gutiérrez entrevistando a traidores. Ahí te hablan, Gerardo. Sé que no lo necesitas, pero si yo, pero así si que yo te voté retiro a mi like, favor de la dice. reforma, ¿de qué habla ese personaje que viene a intrigar? Morena votamos a favor de la reforma, el Verde votó a favor de la reforma. El único que no votó en la parte de mandar la revocación del mandato a 2027 fue el Partido del Trabajo. ¿De qué habla esa persona? Está intrigando, ha de ser de la derecha. Oye, Gerardo, ¿se puede confiar en los aliados después de todo este merequetengue? Primero fue la reforma electoral, o sea, el plan Mm, A. mm. El Verde sigue apostándole al nepotismo, por ejemplo, en San Luis Potosí, que quieren que sea la esposa del gobernador la candidata. ¿Qué dice la Constitución? No, bueno, todavía es legal, pero hay cosas inmorales, ¿no? Pues no es moral, porque, a ver, no era considerado un nepotismo. Es una práctica que la gente rechaza. Tú estarás de acuerdo que si en San Luis la gente rechaza, no va a ganar esa candidatura. Pero eso no Sí, va, sí, pero eso es pero una posible, cosa, pero eso es eso es, posible que no suceda. pero Parece una que cosa la es el candidatura. pueblo, eso, mi pregunta no es, ¿se desconfía o se confía del pueblo? No. Mi pregunta es, ¿se puede confiar en esos aliados que votan en contra de lo que pide la presidenta, que es la revocación de mandato, en el caso del PT, y se puede confiar en el verde cuando tienen Cuántas a reformas cabrones? sacamos con el PT y el Verde? No, no te estoy 22. diciendo, pero ya No, no, confiábamos. por eso, No, no, a pero ver, no vayamos es al que si yo pasado, no, veamos hacia yo no enfrente. voy a alentar el sectarismo, porque vamos a ir juntos, Por porque además, eso, pero en no el sé, verde por sigue eso, a estando ver, pues Melgar. ya me preguntaste, yo te estoy contestando, pero si quieres seguir argumentando, A ver, argumenta y cuando no, termine te contesto. nada más con una cosa que te quiero agregar. Tienen a cabrones como Melgar, defensor de los intereses de Ricardo Salinas Pliego. A eso me refiero, Gerardo. Sí, y en ¿Se puede Morena confiar en tenemos a estos? gente como Sergio Mayer. O sea, vamos relajándonos y vamos entendiendo que se hace política con lo que se tiene y no con lo que se quiere. Eso, Y chingado. vamos entendiendo que para hacer reformas constitucionales se necesitan 335 diputados. Y por fuerte que fuera Morena, no puede tener 335 diputados, no porque no los pueda ganar, sino porque la ley se lo impide. La Constitución establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados y diputadas. Así lo dice. Y la reforma que mandó la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no modificó eso. Mantendría, aunque lo hubiésemos aprobado, necesitas, dicho de otra manera, las alianzas. ¿Con quién nos vamos a aliar? ¿Con el PRI? ¿Con el No, no, PAN? ¿Con no, no. Movimiento Ciudadano? Ah, bueno, entonces no volvemos a hacer una reforma constitucional. Pero además le exigimos a nuestros aliados que obedezcan ciegamente lo que nosotros decimos. Oye, pues eso no puede ser, Vicente. Yo no te puedo decir a ti, porque simpatizas con el movimiento, que pienses lo que yo pienso y que digas lo que yo digo y que defiendas lo que yo creo. Pues para eso somos un movimiento de hombres y mujeres libres. A mí me parece que las críticas que hacen al Verde y al PT tienen una parte de razón y tienen otra parte de sectarismo y de soberbia y de no reconocer lo que estos partidos han contribuido a la transformación y al movimiento, que hemos ganado con ellos la presidencia de la República 2 veces. Bueno, en el caso del Verde hasta 2024, porque en 2018 fue con el Partido Encuentro Social. Bueno, el Partido Encuentro Social desapareció. Entonces, y la gente puede decidir no votar por ellos. Solo que si nosotros no tenemos esos aliados, no vamos a poder hacer ninguna reforma constitucional a partir del 2027 hacia el 2030. Así de claro debe quedar. Ahora, tú dices, no, bueno, es que si son aliados te tienen que apoyar en todo. Pues ya viste que no, porque ellos tienen opinión y criterio propio. Y le puedes pedir a los compañeros de Morena que más allá de si uno tiene o no alguna diferencia, algún matiz, alguna cosa, apoyemos sin discusión alguna las iniciativas, pero no puedes aplicarle la misma a los aliados, Oye, porque Gerardo, estás haciendo un trato, a mí me parece que falto de procesamiento político. pero no es un trato
meramente político, ni electoral, ni partidario. Mm. Es fallarle a la gente. A la gente se le Bueno, prometió la reforma electoral y la gente está pidiendo que se le cumpla. bueno, está bien, yo estoy de acuerdo en eso. Y si ellos tienen diferencia en alguna cosa, a ver, esa crítica en general es correcta. Y yo te digo, ¿por qué no se hizo en la primera reforma electoral lo que se hizo en esta segunda? ¿Qué se hizo? Pues sacas lo que estamos de acuerdo, que no es un asunto menor, en vez de rechazarla toda, en vez de decir o pasa toda así, o previamente construyes el acuerdo. O sea, ¿por qué voy a pedirte a ti? A ver, estamos haciendo una entrevista. Claro, Yo no claro. quiero tener una discusión contigo como la que estoy teniendo. Te digo, oye, antes vamos a platicar Ujú. cómo vamos a tratar la entrevista, porque me parece que traemos puntos que pudieran generar confusión en nuestra militancia. Entonces, veamos si lo podemos llevar de manera que se entienda tu punto de vista, el mío, sin que parezca que estamos confrontados, que tenemos una diferencia. A mí me parece que eso sería razonable, ¿no? No estoy diciendo que hagamos algo así en una entrevista, lo pongo como ejemplo. Mucho más si vas a procesar una reforma constitucional en materia electoral. Claro. Todas las reformas han sido consensadas con todos los partidos políticos, no solo con tus aliados. Es la primera vez que eso no se hace. Bueno, eso no puede. Es la única crítica que me parece válida que está habiendo y muy casi nadie la retoma en cuanto a estas dos propuestas de reforma constitucional. Pero lo mínimo que debemos hacer es con nuestros aliados procesar el tema y ver qué se atora y qué no se atora, porque si sabes qué se atora, pues una de dos, o no lo presentas o lo presentas pues sabiendo Ahora, que le va a hacer daño a tu aliado. pero poniéndolo en tus términos, ahí te va. Sí, Volviendo a Gerardo Fernández Noroña y a Vicente Serrano. Sabemos que a pesar de que tenemos pues diferencias, estamos del mismo lado de la historia, ¿no? Queremos la sí, transformación de nuestro país. sí, Pues dices, no hay necesidad de que yo le hable a Gerardo para decirle, oye Gerardo, vamos a hablar de esto o de sí, lo sí hay otro. necesidad. Si hay necesidad, te voy a poner un ejemplo. Ayer nos están golpeando mucho también. Y eso lo hizo un compañero de Morena. ¿Quién? Presenta al Pleno de la Cámara de Senadores a la alcaldesa de Uruapan, Ah, Quirós, sí, 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 que sí, está sí, sí. acusando a Morón sin pruebas, con un evidente... A ver, si yo quiero ser candidato a gobernador de Michoacán y Morón va en primer lugar y yo lo acuso de asesinato a Morón, sin pruebas, pues es evidente que esa acusación tiene un sesgo político, es evidente que tiene, que es una acusación que está buscando tener una rentabilidad política, porque yo no tengo pruebas, no estoy dando elementos, estoy usando para atacar a quien va a la cabeza. Y lo hace un compañero de Morena. Tú, a ver, si a mí me preguntas, yo te diría, ¿En pues qué puede cabeza? ser su amistad. Exacto, exacto. Nos hace daño, no es correcto. Pareciera que fue Morena quien invitó, no es así. Pues yo respeto, tiene una amistad, compañero senador que invitó a la alcaldesa. Yo lo entiendo, pero políticamente es un error bárbaro. Evidente, ¿no? Por el día también, Por por el todo, momento. por todo, por todo. Y entonces dices, oye, y somos compañeros, no somos aliados. O sea, somos el mismo movimiento. Ni siquiera es que tengamos diferente interés electoral en algún punto, porque como bien lo mencionaste, en San Luis Potosí el Verde tienen una fuerte candidatura a la senadora Ruth González, que es además la esposa, y es ella, pero es la esposa del gobernador Gallardo. Y efectivamente fue esa la razón de que se mandara hasta 2030. También las cosas como son, porque esa reforma tampoco hubiese pasado si no se hubiera hecho ese cambio, porque el verde con toda lealtad dijo, pues yo tengo esta situación. Entonces, si un aliado te dice, oye, aquí no te puedo acompañar por esta razón, lo que sería incorrecto es que no te lo diga, lo que sería incorrecto es que te sorprenda en el momento, lo que sería incorrecto es que te complique las cosas y ni siquiera te diga agua va, pero si ya sabíamos que teníamos esas diferencias,
pues las procesas o las llevas y salen estos resultados. Nosotros Yo, también tenemos que asumir la parte que nos corresponde. Esto justifica el voto del PT y el rechazo del PT y el Verde de la primera iniciativa de reforma. No, porque yo ahí comparto contigo, lo dije yo ayer en tribuna, son compromisos electorales que hicimos y los compromisos con el pueblo se cumplen. Y la compañera presidenta no podía no plantearlo. Te voy a poner otro ejemplo de matiz, a riesgo de que se distorsione, no por ti, sino porque está muy, no se está reflexionando, lo entiendo además con calma, pues todo el mundo está con encendido, ¿no? la pasión a todo lo que da exacto. Pero mira, ¿por qué dos vías para elegir los pluris? ¿Por qué no una sola? Yo sé por lo menos que el verde sí hubiera votado a favor si hubiera sido una sola vía. ¿Qué quiero decir con eso? Recordarás que 100 de los pluris iban a ir a los 300 distritos y los otros 100 a las circunscripciones. Algunas son de 8 estados. Imagínate que te dijeran, sé pluri y vas a recorrer Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, creo que son los estados de esa circunscripción. Pues todos a los 300 distritos. ¿Qué problema tiene ese cambio? Ninguno. Se pudo haber hecho ese ajuste, por supuesto. Yo creo que todos debemos sacar una lección, porque nos lastima a todos esto que pasa, hombre. Salió la reforma, sí, pero como no salió con la expectativa que se había generado, eh, ahora la revocación sigue ahí en 2028. Si a mí me preguntas, yo pondría la revocación, que los inútiles de la oposición juntaran las firmas para pedir la revocación, no dárselas como algo hecho. A mí me parece que eso sería lo correcto y no que tenga que hacerse a fuerza la revocación sí o sí, porque si se hace sí o sí, yo comparto con la compañera presidenta que debería ser en 2027, que es cuando más alta participación hay del electorado. Sí. Yo le voy a decir a la gente que está opinando, que siga opinando, pero que vayamos a un debate serio, ¿no? O Claro, sea, por claro, ejemplo, claro. dice, no, por aquí estaba leyendo unas cosas en contra tuya y en contra mía. No, es que es un debate muy interesante y que tiene que ser chingón, o Y sea, tiene que darse porque fuerte, ayuda a la reflexión. Mira, claro. porque si no ya estamos como la senadora del PAN, Mayuli Latifa Así Simón, que, ya se lo está llevando la chingada. Oye, pues está bien, a mí no me espantan las palabras, pero se las dan de educados. oye, Tú les dices una cosa así, te acusan de violencia política de género y hacen un escándalo. Bueno, allá son pero porque se equivocan de todos lados. También en Morena Huerta se están zurrando de mí. No hay necesidad de esas sí, cosas. no tiene sentido decir esas cosas, porque puedes decir lo mismo, inclusive hasta de manera divertida, ¿no? Yo les dije, a ver, se van ustedes en el 2007 adelantito el rancho del compañero presidente López Obrador. O sea, hay maneras de decir las cosas, hay maneras de expresar. Ahora, cada quien su estilo y cada quien se hace cargo de sus palabras, también es cierto. Pero yo creo que tú haces un llamado correcto y yo lo comparto. O sea, que todo mundo nos serenemos y hagamos el debate y el análisis y saquemos las conclusiones. Mira, yo voy a ponerte un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando yo iba a ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 2020, Así, si mal que no te bajaron a recuerdo? la mala, ¿no? A la mala. Uy, y la gente estaba indignadísima, la verdad. Ni un voto a Morena, voto de castigo a Morena, no vamos a votar por ellos, que no estaba muy enchilada la gente. Y luego se le olvida, luego se le olvida. Y qué bueno que se le olvidó, porque tampoco se trataba de eso, hombre. O sea, pues Morena, el movimiento somos Morena, PT y Verde. Electoralmente nos necesitamos, políticamente nos necesitamos. Y creo que a partir de esta dolorosa lección, porque es dolorosa, no vamos a hacer de los defectos virtudes, me parece que debemos procesar las cosas pues con mayor cuidado y que si hay una diferencia, pues esa diferencia no nos reviente en la cara, que esa Claro. diferencia no tengamos que cargar con un costo político los partidos del movimiento. A mí me parece que si sabemos qué va a pasar, pues para qué lo generamos? A ver, senador, y me vas avisando de tu tiempo, ¿no? Yo sé que andas corriendo, sé que tienes otros compromisos, Me pero eso está avisan cuando buenísimo. vaya llegando la persona, voy a reunirme con un embajador de la Bueno, República Árabe Saharaui
Entonces me avisan cuando ya esté aquí en el inmueble y que se esté acercando a la oficina y ya vamos cerrando. Oye, senador, a ver, hablabas de Mayer, ¿no? La gente está Sí, encabronadísima por Mayer y su frivolidad. Hablaba de Melgar yo por defender los intereses de Ricardo terrible, Salinas empleado Pliego. de Salinas, sí. A ver, ¿de qué tamaño? Porque tú lo trajiste a la mesa, lo de Manuel Reyes, quien siempre ha sido muy generoso Es muy conmigo, buen compañero. pero Es muy buen cabrón, o compañero, sea, pero ¿en es qué un cabeza error. Eso. Yo comparto contigo. A ver, a mí me parece un error gravísimo, garrafal? porque además nos están golpeando, porque hubo una reacción de compañeros que ahora dicen que yo generé. Pues yo, si fuera sido de tomos que, pero no fui yo, que Cuando empezamos a gritan a gritar decir Morón. Morón, Morón, que es en respaldo a Morón, porque es incorrecto, pues pareciera que nuestra candidatura está en otro lado, pues eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué necesidad de ese tipo de situaciones? A mí me parece que lo tenemos que discutir, por cierto, internamente. Lo estamos comentando aquí en la entrevista porque la jornada de ayer fue muy intensa, tuvo diversos momentos. Muy bien, Lauritzel Castillo, la verdad que no le había tocado la presión de que la senadora Telles García se pusiera a hablar de otro tema. Le hizo la misma acusación irresponsable y temeraria contra Morón desde la tribuna y no tocaba el tema y la tuvo que llamar hasta que le tuvo que apagar el micrófono. Y allá no le Eh, pueden acusar de violencia política de género Ni de como a ti. misoginia, ni de ninguna cosa de ¿Mm? ese tipo, porque efectivamente me decían en una entrevista ayer, una entrevista antier, una entrevista de muy mala fe, de muy mala fe la persona. eh, y le apagaste el micrófono. Claro, pues tú estás para conducir la asamblea y si alguien no está respetando a la asamblea, pues tú tienes que poner orden, no es que tú haces un llamado, un segundo llamado, un tercer llamado, un cuarto llamado y la persona que está en el uso de la palabra no respeta, bueno, pues no queda más que cortar el sonido, pues ¿qué vas a hacer? Si no hay la civilidad y el apego a las reglas del debate. Pero en momentos el Senado un circo, ¿eh? Tristemente. Terrible, terrible. La jornada de ayer fue muy, muy accidentada, muy que efectivamente, pues sí, en su conjunto yo creo que estuvo bien el debate que se plantearon. Pues la derecha tú la ves diciendo las mismas mentiras, que queremos violentar la ley, que pues si les ganamos porque tenemos el apoyo del pueblo, en el momento que dejemos de tener el apoyo del pueblo, entonces sí que nos chupa la bruja, hombre. Esa es la gran diferencia y ellos lo saben, pero quieren justificar diciendo, ayer ya no me dio tiempo, pero tenía yo pensado ahí decirles, pero, angelitos, si les hemos ganado con sus reglas, ahora resulta que las reglas electorales que ustedes construyeron y que se beneficiaron de ellas, ahora quieren que las cambiemos y que les hagamos una elección a modo porque no pueden ganar un distrito electoral. No, bueno, son simpáticos, la verdad. Entonces, sí hubo momentos de debate muy bueno y hubo momentos muy lamentables, ¿no? A mí me dio mucha creo que se cometió un error en caer justo en la provocación de la senadora Telles García cuando estaba hablando del senador Saúl Monreal. Entonces sí hubo momentos pues desafortunados, digamos, ¿no? Mm, ayer también en un discurso mencionas un rechazo a cualquier intento de intervención Absolutamente. y cualquier violencia a la soberanía del país. Sí. Se ha aprobado el ingreso de algunos elementos estadounidenses a nuestro país por cuestiones de entrenamiento y de coordinación, pero también hay que entender qué flaco favor le haríamos en este momento si dejamos que nos ganen las pasiones en el debate cuando tienes encima a la derecha internacional y a esta oposición vendepatrias, Gerardo. Sí, al gobierno de Estados Unidos. Es una práctica de décadas la coordinación y la colaboración que se ha mantenido. Yo hace algunas semanas en tribuna dije pues, que en este momento pues, no deberíamos permitir que ni a plantar un arbolito entraran fuerzas armadas del vecino país, pero que entendía perfectamente
que en el marco de la colaboración, la coordinación, el intercambio que la compañera presidenta correctamente, soberanamente ha generado, se da. Entonces estás en una situación muy incómoda porque el gobierno de Estados Unidos agredió militarmente a Irán, mató 165 niñas el primer día, qué manera de supuestamente salvarlos. Ha generado una crisis económica terrible, el precio del barril de petróleo se ha ido a más de $100. El secretario de Guerra, creo que se llama, de Estados Unidos, dice, está libre el estrecho de Hormuz, pero no pueden pasar porque si pasan Irán los ataca. No, bueno, pues entonces no está libre. Quiere el presidente Trump que le ayude la Unión Europea a liberar el estrecho de Hormuz y la Unión Europea le dice, pero pues si tú generaste eso, si el estrecho de Hormuz estaba libre hasta antes de que se atacara a Irán. Esta es una situación muy peligrosa y dramática en Medio Oriente. Se permite el genocidio contra el pueblo palestino, se tolera que ahora esté bombardeando Beirut, en Líbano, Israel, están haciendo un acoso pero criminal en contra de Cuba. En ese marco de cosas es muy complicado, pero además estás obligado a la coordinación porque tienes problemas de seguridad comunes, pero Estados Unidos no hace su parte, Estados Unidos no baja el consumo de drogas, Estados Unidos no combate a los grupos del narcotráfico que reparten droga en territorio de ellos y Estados Unidos no para el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México cuando 80% de las armas que usa el narco en México son de fabricación estadounidense y 20% de fabricación israelí y yo creo que el 99.9% entran por la frontera de Estados Unidos a México. No hacen ellos su parte. Entonces sí es una situación muy difícil, sí estamos en complicaciones, pero las cosas las ha manejado bien la compañera presidenta, el pueblo nos está apoyando, el nivel de politización es muy grande, este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, pues se dan entre amigos, se dan en los matrimonios, se dan en las familias, pues se dan entre aliados, no debería espantarnos y lo que deberíamos hacer es buscar cómo procesar mejor nuestras diferencias y avanzar en donde tenemos coincidencias. Yo creo que de eso se trata, ¿no? No puedes pedirle incondicionalidad a nadie, a nadie. O sea, Pero no creo está que el divorcio en la mesa. yo no lo veo, porque sería, además de una irresponsabilidad, una torpeza. Vuelvo a plantear, renunciamos a hacer reformas constitucionales. O sea, si necesitamos otra reforma constitucional importante, a ver, para decirlo claro, el único punto en que tenemos diferencias es en estos temas de materia electoral. En los demás puntos no hemos tenido ni tenemos diferencias. Han salido reformas tan importantes como la elección del Poder Judicial que hizo que Salinas Pliego pague por lo menos de entrada 10,000 millones de pesos, porque además pagan abonos sus impuestos el canalla. Pues eso no hubiera sucedido sin la alianza nuestra. No habríamos hecho 22 reformas constitucionales sin esa alianza exitosa. Tenemos que crecer las tres fuerzas políticas, tenemos que superar sectarismos y desconfianzas y tenemos que plantar en la mesa con toda claridad nuestras diferencias y coincidencias, Mm, insisto, para tratar que nuestras diferencias no nos hagan daño. claro. Dos cosas para cerrar, si me permites. La última será el mensaje para la gente que nos está bombardeando a favor y en contra con los comentarios, pero Natural. a ver, sí, 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 pero que, que más allá de lo natural sea en el marco de, pues de esa transformación que sigue encabezando moralmente Andrés Manuel López Obrador, de diferir respetuosamente. Pues sí. Pero a ver, déjame plantearte primero el caso de Colosito, Mm, que es senador por un estado y quiere ser gobernador por otro. Hablabas de, ¿es legal? Pues sí, sí es legal, sí, pero no creo que sea correcto. Y por otro lado, regreso al de Grecia Quirós. ¿Quién ya, votó por la ya te iba a señora? hacer una maldad, pero además no te puedo explicar ante el público la diferencia entre lo justo y lo correcto. Pero a ver, dime. A ver,
Colosito que dice, no se cuelguen del asesinato de mi papá. Y cabrón, si el que más está sacando Pero raja eres tú. criaturitas, y quien va en sus hombros eres tú. Pues sí, pues Se sí. llama Luis Donaldo Colosio. Ese es su Oye, mérito. Hasta ahora no ha demostrado otro, la a verdad ver, sea dicha. fíjate, Entonces, déjame plantearte ese escenario de Luis Donaldo Colosio y el de Grecia Quirós, mm, por la que nadie votó. La pusieron como bueno, alcaldesa pero la puso. y ahora quieren que sea candidata a la gubernatura. En No, momentos tan críticos, ojo yo, con lo que te voy a plantear, sí, necesitamos políticos, mm, por llamarlos de alguna manera, profesionales, no sí, improvisaciones. Y, sí. y, y eso va para también hacia adelante al interior del movimiento, en la formación política, en todo esto que hemos platicado muchas veces, Gerardo. Sí, mira, lo de Colosio es legal y legítimo. A ver, si yo hago política, yo hice política toda la vida en el Estado de México, y porque ahí era mi residencia, pero yo nací en la Ciudad de México, y si yo hubiese querido participar como lo hago en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues yo por nacimiento tenía derecho y nada, y no había ninguna discusión, hombre, pues la ley te da el derecho y es la gente quien con su voto decide si sí o si no. No, yo no le veo problema a eso, la verdad. Tengo ahora residencia en Morelos. ¿Podría participar yo en Morelos? Sí, pero yo no estoy haciendo actividad política en Morelos, yo la estoy haciendo a nivel nacional y en la Ciudad de México. Entonces, esas posibilidades se dan, existen, se desarrollan. Pues que Colosio sea candidato por donde le dé la gana, y si el pueblo lo apoya, pues adelante, ¿no? Pues es un proceso democrático. A mí me parece más bien que pues, hasta se le da más cuerda, porque, reitero, efectivamente comparto contigo que quien va en los hombros de Colosio Padre es él. Entonces, hasta ahí dejo lo de la alcaldesa Quirós. Yo lo comenté en su momento, no voy a cambiar de opinión. Una decisión valiente de ella en un momento muy trágico, en una situación muy complicada. Y la verdad es que no se prestó a la movilización violenta el 15 de noviembre, y luego pues ya ha recorrido el camino que ha recorrido, que es que quiere ser gobernadora, que ha acusado a Morón por ese interés electoral, sin pruebas y de manera irresponsable. Eh, Está un sector, pareciera que hasta un sector interno quiere cerrarle el camino a Morón a tal grado que alienta esta posible candidatura. Pues me parece lamentable, porque yo creo que no es un error, yo creo que es una acción totalmente criticable y que debemos revisar y valorar, porque si la quiere apoyar a alguien, que lo haga, pero que abiertamente diga, pues yo no estoy con Morena y voy a apoyar otra candidatura en Michoacán. Claro. Para cerrar, déjame leer unos cuantos mensajes. Ya me tengo que ir ahora sí. Bueno, nada más decir que no te trate con miedo, que eres un convenenciero, que dejes la demagogia, que... No, 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 la gente anda... ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le dices a la No, gente pero que honestamente está enojada? las redes, no, las redes no son el país, ¿eh? Tú caminas igual que yo, y estas cosas que te dicen aquí no te la dicen en la calle. No, sí es cierto eso. O sea, la verdad, porque aquí es muy fácil el golpeteo, la intriga, la descalificación, pero es cuando la gente de veras, oye, yo creo que aquí sí metiste la pata, Vicente, ¿no? Y te lo dice con toda franqueza, ¿no? Oye, Gerardo, fíjate que aquí, ¿qué pasó ahí? Ten cuidado en este tema. No es cierto, no es cierto que la gente esté reclamando cosas ni que te reclame. Ahora resulta que es incorrecto llamar a la unidad. Ahora resulta que es incorrecto llamar a cuidar al movimiento. Ahora resulta que es incorrecto, porque apoyar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo es en el discurso y en el llamado, sino es en las acciones y en el cuidado, en las tareas que estamos realizando y en la reflexión. Ah, ahora resulta que pensar es traición. Ahora resulta que hacer un ejercicio crítico es traición. Ahora resulta que este movimiento, que se precia de ser un movimiento de hombres y mujeres libres, debe ser acrítico y obedecer todas las instrucciones sin plantear ninguna reflexión sobre algún riesgo que alguna determinación esté tomando. Están planteando barbaridades. Pues hay quien aspira por regresar al viejo régimen, donde alguna quien conducía los rumbos de la nación decía así es y así es, ¿qué hora es la que usted quiera, señor presidente? No, yo creo que
que eso no somos nosotros y es parte de nuestra riqueza, de nuestra valía, de nuestra fuerza, de la importancia y de la fortaleza de la raíz de nuestro movimiento. En fin, pues ahí te dejo batallando con los intrigantes que hay también en las No, redes pero también hay mucha sociales. gente que te sigue apoyando, obviamente, No, ¿no? hay de todo, hombre. Hay gente Sí, de sí. muy buena fe, de seria. Hay gente que está preocupada, indignada legítimamente, que yo insisto, pues, a ver, el PT votó en contra, pues el PT tiene que salir a explicar. Sí, Yo no claro. voy a dar las explicaciones del PT ni tú tampoco, ¿verdad? Pues es responsabilidad de ellos. Y la gente, pues tomará, valorará y tomará sus Yo, determinaciones. Yo creo que le hace daño al PT la decisión de ayer. Yo creo que le hace mucho daño que los medios lo traigan como el héroe de la jornada, porque son culebras, son intrigantes, su amor no es sincero. Y yo creo que también el PT tiene mucho que reflexionar. Todos tenemos que reflexionar, el Verde, el PT, Morena, el pueblo, todos estamos en un momento muy importante y me parece que lo más importante de todo es la unidad, porque si nos intervinieran militarmente, que eso no está fácil que se dé, pero si lo hicieran, todas estas cosas pasan a segundo término. claro. ¿A qué hora es la videocharla, Gerardo? A las 6, no es cierto, va a ser más tarde porque voy a la Feria del Libro en Cuernavaca. Ahí voy a Ah, ya estar a ves, las cabrón, yo te había 5. invitado, senador, ya ves cómo eres cabrón conmigo. No, es que ya me habían invitado a mí desde antes para hoy a las 5:15. Bueno, de todos modos te visito o te saludo en Cuerna Sí, nos o en vemos el sábado. Tepoztlán. Órale. Venga, Sí, si quieres sale. te invito a la mansión. Sale pues, Gerardo. Un Órale. abrazo. El Hasta senador luego. Gerardo Fernández Noroña hablando con nosotros sin censura. Y los leo a